Yo empezaría por no echarle la culpa al Estado español, porque es que el Estado español es una realidad problemática. Son los que lo rigen, especialmente con una gradación, creo yo, la derecha histórica, que es la que está en este momento gobernando, es una especie como de reaparición del franquismo, ¿no? Y la izquierda también histórica, que participa de muchos elementos comunes, ¿no? De unos elementos comunes que ni siquiera ellos tienen claro, porque si les preguntas, pues no coinciden y tal. De forma que el Estado español son las derechas, es la clase política española, me parece a mí. Eso que decía vuestro Pla, de un nacionalista español de izquierdas, un nacionalista español de derecha, ¿no? Pues sí, efectivamente, hay un nacionalismo español, es el nacionalismo español, que ahora está en su parte más ridícula, está ocupando el Estado, pero es el nacionalismo español. Y es que el nacionalismo español, a mi modesto entender, y ya contestando a la pregunta, no se entiende a sí mismo, no entiende España. Habla de ella, pero no sabe ni de lo que habla. Y se encuentra inmerso en un proceso histórico, que es un proceso que dura ya 4 siglos, sin querer reconocerlo, y sin ser capaz de afrontar la situación. Y si no eres capaz de afrontar la situación, y una parte de lo que hasta ahora ha sido el Estado replantea cuestiones de raíces, de fondo, y no te pilla preparado, pues ¿qué haces? Pues te cierras en banda, que es lo que han estado haciendo siempre. Pero los escoceses y los ingleses son ciudadanos con plenos derechos de democracias en un Estado de Derecho. Los españoles y los catalanes son ciudadanos con plenos derechos en una democracia en un Estado de Derecho. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué los escoceses pueden votar y los catalanes no? ¿Dónde está la diferencia? No está en las instituciones, no está en la historia, está en la voluntad. En la voluntad de los ingleses de ir a la solución de los problemas pacíficamente y de modo democrático, y la voluntad del nacionalismo español de no hacerlo, de imponerse. ¿Y cuándo te impones? Pues cuando no tienes razones. Es que, ¿cuándo la gente empieza a repartir bofetadas? Pues cuando se ha quedado sin argumentos. Y es que es lo que le pasa al nacionalismo español. Y esto, remontándonos de nuevo, porque siempre hay que remontarse a la historia y tal, además están siempre hablando de ella, que es el Estado más antiguo, que es no sé qué, estas cosas que dice. Pues, remontándote a la historia, lo que la historia te demuestra, creo yo, es que la historia del nacionalismo español es la historia del fracaso más absoluto en la construcción del Estado y en la construcción de la nación. Y ese fracaso, pues sí, tiene explicaciones, no es una cosa genética, porque claro, si pensáramos que es genético, pues seríamos unos racistas, ¿no? Los españoles son incapaces, no, los españoles son tan capaces como cualquier otro pueblo. Ahora, si tú llevas 300 años gobernado por una oligarquía de incompetentes y ladrones y vendepatrias, gentes que hablan de una nación pero no la respetan, que hablan de un Estado pero no están dispuestos a sacrificarse por él, y además colonizados por la mentalidad nacionalcatólica más estricta y retardataria del mundo. Te invito a que repases el Diario de Navarra de hace 3 días, una fotografía que es verdaderamente sorprendente. En el siglo XXI, un señor ministro de un gobierno aconfesional inaugura un cuartel de la Guardia Civil con el obispo Hisopo en ristre, 3 tricornios de la Guardia Civil allí, y tú dices, bueno, es que esto es de Berlanga. Claro, y es que no tienen ni siquiera sentido el ridículo. Claro, entonces, pues sí, bueno, reproduciendo, es que son los franquistas, son neofranquistas, algunos lo son biográficamente, como por ejemplo la vicepresidenta del gobierno, el que fue hasta ahora ministro de una cosa que le llamaban justicia, y que es yerno de un ministro de Franco, que a estas alturas debe ser octogenario o nonagenario, pero que hace unos años publicó un libro que se llamaba Sin cambiar de bandera, y poniéndose de falangista él. Claro, entonces no me estoy inventando nada, no estoy diciendo, no, es que son los mismos. Aquí juegan 2 factores, ¿no? Que son además independientes de nuestra voluntad, nos superan por todas partes porque son decisiones colectivas, ¿no?
¿se admite o no se admite que los catalanes tienen derecho a decidir? Esa es la cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, eso es incuestionable. Pero, claro, como decíamos al principio, pues me encuentro en una minoría radical. Mucha gente con la que simpatizo, incluso a la que voto, niega ese derecho y claro, pues eso es llevar el asunto a mi modo de ver, a un callejón sin salida, porque si tú le niegas a alguien algo tan fundamental como el derecho a decidir, que sin embargo te arrogas y le concedes al otro siempre y cuando decida en lo que tú crees que debe decidir, si tú haces eso, será porque eres capaz de ofrecerle algo que lo convenza al otro para que se olvide. Y claro, mi pregunta es, ¿qué es lo que están ofreciendo los nacionalistas españoles para decirles a los catalanes, hombre, olvidaos del derecho a decidir, u olvidaos del derecho a decidir algo que a mí no me guste, porque tengo un dulce mejor que ofrecer? ¿Cuál es lo que? Nada. ¿Qué vayan a hacer o cuáles sean las posibilidades de los catalanes? Pues dependen de, por su demás, bastante reconocida habilidad de buscar aliados, sobre todo en el extranjero, porque aquí les va a ser difícil, y proceder adelante con lo que obviamente es un derecho, el derecho a decidir. Esas cosas tácticas tienen un valor relativo porque son siempre del momento, ¿no? Ese tiempo ha pasado ya, por lo que fuera no se hizo. Bien, bueno, pues vale, pues ahora vale para septiembre. A mí lo importante de este asunto es algo que además me sacó ayer un señor en la conferencia, es que este movimiento de replanteamiento, por decirlo caritativamente, de la relación España-Cataluña, continúe manteniendo la fibra popular, extensa, transversal, interclasista, nacional en definitiva, que tiene. Porque ¿qué es lo que estamos viendo a mi modo de entender? Pues hombre, que los políticos tienen también otros planes, carreras personales, tal, pues más por un lado, Junqueras, que parece una persona valiosísima, pero también tendrá sus proyectos personales, querrá ser él el que dirija, el otro también quiere ser tal, y claro, pues los políticos tienen ahí sus enjuagues. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que el movimiento los está empujando. Pero lo importante es que esas elecciones tengan el valor de ser un referéndum. Es que lo que dice el señor Salmond está muy puesto en razón, pero olvida un asunto, que es que aquí no les dejan hacer un referéndum, y claro, si no te dejan hacer un referéndum ya la cuestión no se plantea. No es que tú hayas elegido erróneamente entre un referéndum y unas elecciones, no, es que no te dejan hacer un referéndum. Por lo tanto, tienes que arreglártelas para que las elecciones tengan el valor subjetivo y simbólico de un referéndum. Y eso es lo que se está haciendo, nada más. Y el referéndum es un referéndum, si no está mal, si no pasa nada. O sea, que la gente sepa, porque, claro, es que si no, no sé, me da un poco de vergüenza decir esto, pero la verdad es que cada vez que estos señores del Partido Popular dicen que el nacionalismo y el independentismo son minoritarios en Cataluña, pero ¿por qué no dejan ustedes que nos contemos? O sea, ustedes están abusando manifiestamente de una información que además ni siquiera tienen, y no dejan ustedes que los demás las tengamos. Todos queremos saber cómo están las cosas en Cataluña. No, mi opinión sobre el nacionalismo español es mucho más pobre. Yo creo que ni lo entienden, ni lo consideran como un asunto de principios. La soberanía pertenece al pueblo español, porque lo digo yo, porque me da la gana, en una constitución a la que me opuse. Es que eso te da la medida de la fibra intelectual, moral y ideológica de la gente, ¿no? Una gente que dice cualquier cosa, en cualquier momento, porque en el fondo sus intereses son otros, que son los que no formulan, ¿no? Lo suyo es una cuestión de principios, ¿no? En Cataluña no se vota porque a mí no me da la gana. Me duele eso, me duele que la izquierda sea incapaz de comprender que si tiene alguna esperanza de mantener España como un Estado plurinacional, es aceptando los derechos de sus naciones a decidir por su cuenta y a marcharse si quieren.
No, yo creo que van a ser lo mismo porque tienen a mi modo de ver, y por mis informaciones, tienen una visión de España de nacionalismo español. Es que el nacionalismo español tiene un problema muy grande, que es un nacionalismo que va por la vida diciendo que no es nacionalista. Es el único nacionalismo que conozco yo en el mundo que va diciendo que no es nacionalista y que el nacionalismo es un defecto, una especie de enfermedad, cosa de nazis y que siempre son los demás. Y eso les pasa a estos, igual que les pasa al PSOE, igual que le pasa al PP todavía le pasa algo peor. Es que si no eres nacionalista español, tienes que estar en una cuneta fusilado, o sea, que eso es... Y no creo. Yo creo que esto es un asunto de los catalanes que se lo tienen que cocinar solitos, con muy poco apoyo de España, del nacionalismo español cero, y de la izquierda española pues media docena.